Sí. Así que no hay que demorarlos. Total, iniciamos la grabación y si les parece, voy a ofrecer la oración mientras entran los demás. ¿Te parece bien, Javier? Me parece perfecto. Amadísimo Padre Celestial, querido Señor, te damos gracias por permitirnos reunirnos una vez más para disfrutar de las cosas que Javier nos quiere compartir. Te damos gracias porque sabemos que este es un tema que ha sido inspirado para que nos ayude a aclarar muchas cosas y muchos mitos y muchos tabúes que hay alrededor de María, la madre de nuestro hermano y Salvador Jesús. Te pedimos, Padre, que permitas que nuestros hermanos que quieran asistir a esta charla puedan llegar oportunamente y los que no puedan disfrutarla por la plataforma de YouTube. Bendice, Señor, a Javier con discernimiento, con sabiduría, con claridad mental, para que nos transmita todas las cosas que tú quieres que nosotros recibamos. De todo, Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Queridos amigos, les vamos a pedir que cierren los micrófonos. No queda Javier, ¿sí? Para evitar los ruidos. Cuando si tienen algo que decir, pues lo abren y no hay ningún problema. ¿Ok? Javier, el tiempo es tuyo. Empiezo, que en principio, buenas noches a todos, porque aquí es... Como siempre, vamos a empezar... Bueno, antes de empezar, voy a hacer una pequeña aclaración, y es la siguiente. Esta presentación se llama María, Madre de Josué ben José, y realmente son dos presentaciones. Una es esta, y la segunda es José, Padre de Josué ben José. Vamos ahora a intentar emitir la primera parte, la de María, que es la parte más compleja, y la segunda, bueno, pues tengo un compromiso ya con Jenny de Urantia Asociación, la internacional, de que para el día, creo que para el 25 del mes que viene, pues bueno, vamos a utilizar la plataforma que ellos tienen para transmitir esa parte, ¿no? Me comprometí con ellos y dije, no te preocupes, Jenny, que lo hacemos. De hecho, me dio unas cuantas fechas y yo ni siquiera le he comunicado oficialmente que sea el 25 de noviembre, pero en principio queremos que sea así. También comentar antes que cuando me metí para analizar este proyecto, creedme que tuve bastantes dudas. De hecho, estuve varias veces tentado a dejar el proyecto porque me planteó realmente problemas. Tened en cuenta que yo, por ejemplo, vengo de una cultura religiosa cristiano-católica. Hasta hace poco, hace años, pues yo le rezaba a la Virgen María y yo me dirigía a ella como una deidad, pues para pedirle la buena muerte o pedirle otras cosas, pues como igual al mismo nivel que Jesús, con lo cual imaginaos lo que cambiar ciertos planteamientos y ser consecuente con lo que dice el libro de Urantia. Entonces esto realmente me dio unos golpes bastante fuertes y me hizo dudar incluso de si estaba haciendo bien las cosas. Y tuve que leer, releer y volver a leer hasta que realmente la luz se sale, pero créeme que uno empieza con muchísimos problemas o muchísimas ataduras que hacen que no dé rienda suelta a tu libertad, ¿no? Y eso me planteó. Pero bueno, pasado esa fase, luego viene una fase un poco de inspiración bastante productiva y al finalmente, bueno, pues esto se desarrolló en el trabajo que vamos a exponer. Yo creo que la duración va a ser entre 1 hora y hora y media. Si es más, ya sabéis que nunca será culpa mía, pero me voy a intentar que no pase de ese tiempo, para que no haya luego críticas de que es mucho tiempo un señor hablando solo. Vamos a empezar un poco el tema tranquilamente, ¿de acuerdo? Comparto, a ver si no se me ha olvidado esto. Bien, bueno, ¿lo estamos viendo todos? ¿Lo vemos todos? Sí, Javier. Sí, Se ve perfecto. Aquí se está viendo muy bien.
Vamos a empezar. Bueno, vamos a ver. Esta presentación la he llamado María, Madre de José ben José. No la he llamado María, Madre de Dios. Y no la he llamado tampoco María, Madre de Miguel de Nevadón. Entonces, está claro. Vamos a hablar de María, nuestra hermana, y la madre física de Jesús. ¿De acuerdo? Ese tema, ese concepto es importante. Como el tema sé que es un tema muy delicado, no solamente con respecto a nosotros y a los demás hermanos que están un poco inicializándose en el tema del libro de Durantia, sino incluso con cualquier otra persona que nos pueda estar escuchando, que pertenezca a otra religión o a otra creencia, he intentado ser sumamente respetuoso y delicado en el tema. Le he dedicado muchas horas a analizar el tema, intentar transmitir lo que creo que la Quinta Revelación nos transmite de una forma 100% adaptándome al texto de la Quinta Revelación, pero teniendo siempre la sensibilidad y la dulzura de que otros hermanos con otras ideologías o con otras formas de pensar puedan acceder a este tipo de información para que nunca se sientan agraviados ni se sientan un poco de alguna forma pues menospreciados, porque puedan pensar que de alguna forma estamos tratando algo que a ellos son sensibles. Y de ese tema, de alguna forma, soy plenamente consciente, porque yo también vengo de una cultura cristiana católica, ¿de acuerdo? Bien, y dicho lo dicho, vamos a empezar realmente con la presentación. Algunas cosas os van a llamar la atención, pero bueno, os comento una cosa. El libro de Durantia tiene una primera lectura, que es lo que aparece cuando tú lees el libro de Durantia, pero tiene una segunda lectura que es entre líneas, que es cosas, hay que analizar primeramente lo que dice el libro de Durantia y después lo que no dice el libro de Durantia, siempre y cuando no contradiga lo que dice el libro de Durantia. Es decir, que hay muchas cosas que no dice que son tan importantes como las que dice. Eso que parece un tragalenguas, lo vais a ver luego a nivel práctico lo que estoy diciendo. Bien, antes de empezar, lo hago siempre, me perdonáis, pero siempre leo esta línea que dice que todo esto es perpetuamente cierto, porque allí donde 2 o 3 creyentes están reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. Y esto a mí no se me olvida jamás. Yo sé que en medio de nosotros, de alguna forma, está Jesús, Miguel, o alguna deidad que él haya decidido que esté, pero que nos están copiando, que nos están escuchando, tengo la absoluta certeza. Hombre, a nivel de broma digo que se conectan directamente aquí al Zoom, pero están conectados al corazón de cada uno de nosotros y saben perfectamente lo que diga. Entonces, esto lo digo siempre para que a mí mismo me obligue a ser sumamente respetuoso con lo que dice el libro de Durantia y a no intentar engañarme a mí mismo, porque sé que alguien más adelante me puede llamar a capítulo. Lo digo siempre, pero es para mí, es más una recomendación para mí mismo que para vosotros. ¿De acuerdo? Lo digo siempre porque, lógicamente, puede haber personas nuevas que no han visto otras presentaciones anteriores mías. Entonces, normalmente, digamos, los parámetros de funcionamiento los suelo expresar al principio para que no haya dudas. Y esto lo meto siempre del capítulo de miscelánea. Y es, todas las referencias del libro de Durantia aparecen en color rojo. Es decir, lo que no aparezca en color rojo son aportaciones mías. ¿De acuerdo? Que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Eso está, ya sabéis que Jesús, cuando mandaba a sus discípulos a predicar, no le imponía criterios ni le ponía normas rígidas, sino que dejaba que el Espíritu actuara en cada uno de ellos. Y yo me imagino que en todos nosotros, pues el Espíritu actúa de alguna forma, ¿no? O de formas diferentes, unos con respecto a otros. Pero es importante que lo que sea en rojo no es aportación mía, es copia literal del libro, ¿de acuerdo? En las imágenes no se han eliminado las referencias de la autoría de los mismos. Esto lo hago un poco por referencia, un poco porque estoy cogiendo documentación, imágenes que aparecen en Internet. Importante también decir que las opiniones aparecidas son exclusivamente del narrador y no necesariamente transcripciones literarias del libro Durantia. Y que muy posiblemente algunas cosas que yo voy a comentar, en las que yo creo fervientemente, a vosotros, a alguna persona en concreto le pueda parecer incluso que está errada. Pues bueno, pues seguramente a lo mejor está errada o no está errada, pero bueno, que quede el tema claro que serán apreciaciones
personales del narrador. Y lógicamente no necesariamente se tienen que compartir los criterios y las creencias del narrador. Cada ser humano se expande en base a sus posibilidades, medios, inspiración y capacidad espiritual. Esto lo dejo claro, dicho al principio, porque bueno, yo creo que Dios se manifiesta a cada uno de una forma diferente. Tenemos personalidades diferentes y Dios se comunica con nuestras personalidades, cada uno como Dios le da a entender. Y también importante siempre resaltar, para que no haya confusiones, que el texto que voy a utilizar pues la versión esta, la versión UEF, la SP, la 724, está en español, es la versión 1.5, pero podría ser otra. Sabéis que hay versiones anteriores y versiones posteriores, ¿de acuerdo? Es un poco para que tengamos un marco de referencia. A la hora de poder discutir cualquier cosa, hay un marco que hay que definirlo perfectamente. Unas notas previas que siempre lo hago de cara al exterior. Tened en cuenta que esta narración si se pone en YouTube, habrá personas que incluso no tienen por qué ser seguidores del libro de Durantia y no sabemos con la intencionalidad que busquen esta información o que leen esta información. Entonces, lo que hago de alguna forma no es protegerme, pero sí dejar claro un poco los criterios por qué estamos utilizando esta información. Digo, para esta presentación he utilizado imágenes existentes en Internet, ¿de acuerdo? La única finalidad de su utilización es para ayudar a una mayor comprensión de algunos conceptos que aparecen en el libro de Durantia. Y aunque no soy propietario de estos medios multimedia que circulan libremente por la red, espero que los autores vean en este uso el patrocinio de sus trabajos y la buena fe en el uso de los mismos. Esto un poco es de cara a un poco de respeto a las personas que han puesto medios multimedia y que, bueno, de alguna forma vamos a hacer uso de ellos. Bien, vamos a empezar realmente con la presentación. Vamos a ver. Yo tuve un problema enorme cuando empecé a analizar el tema de María. Y es que, claro, la luz de Jesús es tan cegadora que la lucecita que daba la velita de María, pues era imposible poder analizarlo, porque es que cada vez que entraba, Jesús lo invadía todo. Entonces, claro, lo que tenía que hacer era apagar a Jesús, con perdón. Entonces, he puesto como dos símbolos, como un sol al lado de una velita. Bueno, entonces tengo que apagar el sol, porque si no es que no puedo focalizar la luz que emite María, que emite una luz bastante poderosa. Pero claro, por favor, si la comparo con la luz que emite Jesús, pues, o Miguel, pues es que es imposible poder ver. Entonces, lo primero que he hecho ha sido apagar, con perdón, que él me perdone, pero lo tienen que entender, que tengo que apartar un poco las implicaciones de Jesús para poder focalizar la luz, el mensaje que manda María, que manda un mensaje bastante profundo. Bien, antes de empezar la presentación, he hecho un pequeño índice de los aspectos que vamos a considerar. Vamos a analizar los conceptos religiosos en la época de María. Es importantísimo analizar la figura de María dentro del contexto de aquella época, de aquel tiempo, ¿de acuerdo? Y de aquel lugar. Tenemos que analizar un poco cuál era la situación de la mujer en el año menos 20 de nuestra era. Y eso es importantísimo, porque muchas cosas no se comprenderían si no somos capaces de alguna forma, de manifestar una cierta empatía y ponerlo en su lugar para poder entender por qué actuaba y por qué hizo ciertas cosas. Tenemos que analizar la situación social y las clases sociales que existían en aquella época, ¿de acuerdo? Vamos a analizar un poco las tradiciones que había sobre el casamiento en aquella época, que no tiene que ver nada con las tradiciones que hay sobre el casamiento en la actualidad. Vamos a analizar un poquito, porque no hace falta un poco como conexión, quién fueron los ancestros de María. Vamos a analizar importantísimamente cuáles eran las creencias de María, porque claro, a María la analizamos cuando analizamos el contexto, cuando tenemos a Jesús al lado, pues lógicamente vemos que hay una desintonía enorme, pero es que María tenía unas creencias de base fortísimas, las llevaba genéticamente grabadas. Entonces, tenemos que analizar cuáles eran esas creencias. Vamos a analizar toda la familia de María. Vamos a ver cómo se desarrolló la vida de María a lo largo del tiempo que estuvo viviendo en la tierra. Finalmente vamos a llegar a unas conclusiones y después finalmente vamos a hacer unas reflexiones sobre la figura de María en comparación con otras, digamos, sensibilidades religiosas y con el libro de Durantia. ¿De acuerdo? Es un poco para ver exactamente qué temas vamos a tratar. Bien, vamos a empezar. Dicen los reveladores:
sería casi imposible explicar plenamente las numerosas razones que llevaron a elegir Palestina como país para la donación de Miguel, en especial por qué exactamente se escogió a la familia de José y María como marco inmediato para la aparición de este hijo en Urantia. Fijaros una cosa importante. Cuando se selecciona a esta pareja, a este hombre y esta mujer, están seleccionándola entre millones de parejas. Algo muy especial debía tener esta pareja cuando se seleccionan 3 y luego finalmente hay una. Entonces, realmente, aunque era a nivel potencial, porque lógicamente cuando se selecciona, pues serían niños prácticamente, pero algo importantísimo que lo vamos a ir descubriendo ahora a lo largo de la presentación, debían de tener esta pareja, que no tenían muchas otras, que lógicamente quedaron descartadas. Entonces, sigo leyendo. De todas las parejas que vivían en Palestina en la época para la que se había proyectado la donación de Miguel, José y María poseían la combinación más ideal de vastos vínculos raciales y de dotaciones de personalidad superiores a la media, que ya nos están marcando que eran gente muy especial. El plan de Miguel era aparecer en la tierra como un hombre ordinario, para que la gente común pudiera comprenderlo y recibirlo. Por eso Gabriel eligió a unas personas como José y María para ser los padres de la donación. Es decir, de alguna forma ya los reveladores nos están diciendo, oiga, se ha seleccionado una pareja súper especial. De hecho, debía de ser lo mejor de lo mejor que había en esa época en nuestro planeta. Porque si hubiera habido alguna mejor, lo hubieran elegido a esa otra pareja. Luego, si eligieron esa pareja, sería porque era la mejor opción que teníamos. Dice, y he puesto aquí, y esto es un tema mío, digo, algo muy especial debieron de observar la comisión de selección para seleccionar a nivel potencial, porque lógicamente no se habían desarrollado, si eran unos niñitos cuando lo debieron de seleccionar a esta pareja de humanos. Con lo cual ya partimos de un marco que estamos hablando de un hombre y de una mujer, de María y de José, que eran diferentes y muy superiores a la media de lo que existía en aquel periodo y en aquel lugar. Después de estudiar un informe especial sobre el estado de los mundos aislados, preparado por los Melquisedec con el asesoramiento de Gabriel, Miguel escogió finalmente Urantia como planeta para efectuar su última donación. Cuando Miguel aprobó esta decisión, Gabriel nombró y envió a Urantia la comisión familiar de los 12, escogida entre las órdenes más elevadas de personalidad del universo, con el encargo específico de investigar la vida familiar judía. Cuando esta comisión finalizó su tarea, Gabriel se encontraba en Urantia y recibió el informe que designaba a 3 posibles parejas que en opinión de la comisión eran igualmente favorables como familia de la donación para la encarnación que Miguel tenía en proyecto. Este es redundar sobre lo mismo, la importancia de esa familia singular y especial. Bien, de las 3 parejas designadas, Gabriel escogió personalmente a José y María. Posteriormente se apareció en persona a María y le dio la grata noticia de que había sido elegida para ser la madre terrestre del niño de la donación. Y aquí me gustaría apuntaros una cosa. Fijaros que en aquel tiempo el Espíritu de la Verdad no había sido donado, no había sido derramado sobre la humanidad. Fue en Pentecostés, cuando Jesús murió, donó ese Espíritu de la Verdad. Pero a lo largo de toda la vida de María no estaba influido por ese Espíritu de la Verdad porque aún no había sido derramado sobre la humanidad. Con lo cual, muchos errores que en principio cometió María, tened en cuenta que María no tenía la ayuda que estamos teniendo nosotros ahora mismo. Tendría seguramente ayuda angelical, tendría sus ajustadores, lógicamente, estoy plenamente convencido, pero lo que estaba clarísimo es que el Espíritu de la Verdad no estaba actuando ni sobre María ni sobre José. Y este tema es importante tenerlo en cuenta, para explicarse luego algunas cosas. Vamos a ir viendo un poco de los antecedentes, nos vamos a ir metiendo en materia y cada vez vamos a ir profundizando. Fijaros que los antecedentes dice, entre sus antecesores a mujeres tan ilustres como Amón, Tamar, Ruth, Betsabé, Ansí, Cloa, Eva.
Desde un punto de vista racial, no es muy apropiado considerar a María como una judía. Esto también es un tema importante. Por su cultura y sus creencias era judía, pero por sus dones hereditarios era más bien una combinación de estirpe siria, hitita, fenicia, griega y egipcia. Su herencia racial era más heterogénea que la de José. Luego, no era una judía pura en el sentido que venía por la rama, sino que era una mezcla de genética de toda esa zona del Oriente. Bien, entre los linajes yo he puesto, esto es la lista de linajes de la que ellos vienen. Yo realmente he intentado buscar documentación en la Biblia, en 20.000 sitios diferentes, pero realmente no he podido apenas encontrar documentación. Pero bueno, era por enriquecer un poco la presentación. Bueno, Amón era el gobernador de Samaria en los tiempos de Acab. Dice que era el hijo sucesor de Manasés, rey de Judá. Tamar era mujer de Er, hijo de Judá. Ruth era una moabita, la nuera de Noemí. Besabé, David la tomó por esposa. Eva, todo el mundo sí lo sabemos, está clarísimo, era una hija material. Y Rata, pues era la mujer de Adamson. Es decir, de alguna forma no tengo ni idea de que efectivamente dentro de la genealogía, los antecedentes de María, bueno, pues venía por una línea que era una línea básicamente, no era judía del todo, pero bueno, se marcaba dentro de aquella zona, ¿de acuerdo? Bien, vamos a analizar un poquito, porque claro, para explicarse algunas cosas hay que analizar un poco el tema con cierta profundidad. Fijaros, vamos a analizar la situación política, religiosa y social en los tiempos de Jesús. Tiempos anteriores a que naciera Jesús, para hablar con mayor propiedad. ¿Cuál era la situación política que había allí? El poder político estaba en manos del gobierno romano y reyes judíos vasallos. El poder judío estaba a cargo del Sanedrín o la Asamblea Suprema. Esa era la situación política realmente que había. ¿Cuál era la situación religiosa? Las creencias básicas eran: existe un solo Dios, santo y providente, un pueblo escogido y una ley que expresaba la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Y la situación social era que las clases dirigentes estaban integradas por el sumo sacerdote, los saduceos, sacerdotes, escribas y fariseos. Y luego estaba el Fijaros que la anterior a Jesús, pues era el sumo sacerdote, que era el responsable máximo del templo y presidente del Sanedrín. No quiero leer nada más que un poco lo encabezado. Estaban los saduceos. Los saduceos pertenecían a la clase alta del país, aristócratas, sacerdotes, grandes propietarios. Los sacerdotes, hay unos 7.000 sacerdotes que se encargaban de atender el templo. Por cierto, de esos 7.000 sacerdotes, no sé si lo sabéis, pero 1.000 de ellos eran arquitectos, se encargaban de la construcción del templo. No oficiaban ningún oficio religioso. Eran trabajadores, eran arquitectos, los que estaban controlando la construcción, las piedras, la talla y todo lo relativo un poco a la parte arquitectónica. Luego estaban los escribas, que la mayoría eran laicos. Su misión consistía en explicar y actualizar la ley en función de los nuevos tiempos y de los problemas que se presentaban, ¿de acuerdo? Luego estaban los fariseos. Los fariseos, pues la palabra ya lo sabéis lo que significa, se llamaban separados. Eran hombres piadosos que conocían bien la ley y cumplían a rajatabla ayunos, penitencia, oración. Luego estaban los celotes, que era un movimiento extremista y armado. Su nombre significa sentirse celoso de, pertenecían a la capa más pobre del pueblo, eran agricultores, jornaleros y pescadores de Galilea. Luego acordáis de que había un pasaje que fueron un grupo de celotes para intentar que Jesús se afiliara a este grupo, ¿no? Y luego estaba el pueblo. El pueblo era la clase inferior, la plebe, compuesta fundamentalmente por habitantes del campo, muchas veces descendientes de extranjeros, que no conocían las leyes más que lo fundamental, y ni siquiera eso cumplían. Pertenecían a este grupo los jornaleros, curtidores, carniceros, pescadores, y todos aquellos cuyo oficio eran considerados impuros. Era la gran masa del país. Y prácticamente a este colectivo es al que pertenecía María y José. Es verdad que María y José, sobre todo alguna familia de María, estaba un poco más al poder religioso, pero realmente ellos pertenecían al pueblo llano, que en el fondo es lo que quería Jesús. Quería nacer no dentro de ningún grupo de poder y de influencia, sino como un hombre normal y sencillo en la tierra. Vamos a analizar un poquito para ir comprendiendo el entorno. Luego nos meteremos en profundidad, pero hay que poner un poco los basamentos. ¿Cuál era el estatus de la mujer en los tiempos de Jesús? Porque ese tema es importante.
Dice, las mujeres no tenían los mismos derechos civiles y religiosos que los hombres. Una mujer dependía totalmente de su padre hasta la edad de 12 años. A esa edad se celebraban normalmente los esponsales y un año después tenía lugar el matrimonio, al año o a los 2 años. Eso estaba en función de luego de los intereses familiares. A partir de entonces la mujer pasaba a depender totalmente del marido. Este podía divorciarse, la mujer no. En el templo la mujer no podía pasar del atrio reservado a los gentiles y a las mujeres. En el culto de la sinagoga o del templo no jugaban papel alguno, solamente se limitaban a escuchar. En resumen, la mujer estaba considerada como menor de edad y dependiente siempre del hombre. Vamos, lo que diríamos ahora, un cero a la izquierda. La mujer realmente no tenía ningún valor. Tenía valor, era un valor básicamente transaccional, porque cuando eran pequeñitos, ya de niños, pues ya familias se ponían en contacto, se hacían, realmente lo que intentaban pues era, pues eso, juntar vacas, juntar cabras, ovejas o tierras para intentar aumentar el poder económico y utilizaban el sistema de matrimonio pues como un sistema, una herramienta económica, pues como pasó en el medievo aquí también, es decir, que no hay que irse tampoco muy lejos. Bien, ahora ya sí vamos a entrar en temas ya profundos. ¿Cuáles eran las creencias en tiempos de Jesús? María creía en Yahvé. Esto es un tema, ya no está en rojo, ¿de acuerdo? María creía en Yahvé, su Dios, en Abraham, y su mayor esperanza era la llegada del Mesías, el libertador. Es decir, vamos a ver, nosotros ahora hablamos de Jesús, de Miguel, Jesús Miguel, hablamos de muchas cosas porque ya tenemos un bagaje de 2000 años y tenemos otra concepción un poco de Jesús como un padre bondadoso, misericordioso, bueno, somos sus hijos. Pero es que María, cuando era una niñita, no creía en ese padre cariñoso, bondadoso y misericordioso, creía en ese Dios Yahvé, castigador, severo, y que castigaba. Y entonces eso lo tenía ella en la genética. 1000 años antes ya lo llevaban el pueblo judío. Y creían en Abraham, y ellos siempre no pensaban en Jesús, pensaban en un Mesías. Era el libertador, era el Mesías. ¿Quién era? Pues era un libertador político que se iba a sentar en el trono de David, se iba a cargar, echar de fuera a todos los romanos y a todo el que se le pusiera por en medio, y que iba a subyugar a todos los pueblos para que trabajaran para los judíos. Eso era lo que esperaban realmente los judíos de aquel tiempo. Y eso era lo que esperaba María y lo que esperaba José. ¿De acuerdo? Un Mesías. Nunca esperaban otra cosa que se le apareciera lo más mínimo a lo que luego fue Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, ese tema que se nos quede muy clarito, porque cuando María era una niña, esta era lo que estaba en su cabeza. Dios, Yahvé, y la esperanza en el Mesías. Y sabemos lo que era el Mesías. Y de hecho el Mesías no solamente era un rey, era un militar, que iría cortando cabezas y a todo el que se le pusiera por medio los quitaría para que el pueblo judío fuera el pueblo hegemónico y el, digamos, el pueblo dominante del planeta si podía ser. Incluso la mayoría de sus apóstoles y seguidores creyeron que Jesús era el Mesías hasta el mismo día de la gloriosa entrada de Jesús en Jerusalén, el 31 de marzo del año 30. Es decir, vamos a ver, no nos extrañemos que María pensara así, pero sí que hasta sus apóstoles que estuvieron con Jesús toda la época pública, hasta 4 días antes de que a Jesús lo crucificaran, prácticamente, creían en el Mesías. Es decir, querían que Jesús era el Mesías. Entonces, que no se nos olvide que estaban marcados a fuego en sus mentes con ese concepto. Digo, es comprensible que María no abandonase la idea de que Jesús sería el Mesías, debido a la común creencia del pueblo y a la errónea interpretación de la Anunciación. Luego ya estamos enmarcando un poco qué pasaba por la mente de María. Bien, antes de entrar un poco más en María, vamos a ver un poco, porque ha habido varios personajes que a María le influenciaron muchísimo. Fundamentalmente fue su prima Isabel. Su prima Isabel, pues sabéis que estaba casada con Zacarías, era un señor mayor, no podía tener hijos. Bueno, finalmente, pues hubo ahí una intervención divina y nace Juan el Bautista, que fue esa persona tan sumamente importante que fue allanando el camino de Jesús. De hecho, la mayoría de los apóstoles de Juan el Bautista fueron los que luego pasaron a seguir a Jesús, con lo cual algo preparó el camino. Y solamente hace una nota que Juan nació en la ciudad de Judá en 25 de marzo del año 7 a.C.
Bien. Voy a empezar a comentar un poco porque la visión que tuvo Isabel es importante, porque Isabel se llevaba muy bien con María. Entonces, ellas hablaban. Entonces, ese concepto de Mesías se fue fraguando entre las dos. Y leo. Esta visión asustó mucho a Isabel. Es un poco cuando tuvo Isabel de alguna forma recibe esta notificación. Esta visión asustó mucho a Isabel, pero no habló de esta revelación a nadie salvo a su marido, hasta que conversó posteriormente con María a principios de febrero del año siguiente. Bien, la transcripción de la conversación de los ángeles, tanto a Isabel como a María, las tengo que poner y subrayarlas porque es importantísimo lo que le dice. Ya sabemos que los que hemos leído el libro durante varias veces este tema lo tenemos muy clarito, pero interesa que quede muy claro para todos, para comprobar qué fue lo que pasó luego. Dice, a finales del mes de junio del año 8 antes de Jesucristo, unos 3 meses después de que se casaran José y María, Gabriel se apareció a Isabel un día al mediodía, de la misma forma que más tarde hizo conocer su presencia a María, y Gabriel fue lo que le dijo. Empezamos. Mientras tu marido Zacarías oficia ante el altar en Jerusalén y mientras el pueblo reunido ruega por la llegada de un libertador, pues la llegada de un libertador era lo que estaba rogando el pueblo. Yo, Gabriel, he venido para anunciarte que pronto darás a luz un hijo que será el precursor de este maestro divino. Llamarás a tu hijo Juan. Crecerá consagrado al Señor tu Dios y cuando llegue a la madurez alegrará tu corazón porque llevará muchas almas hacia Dios y proclamará también la venida del sanador de almas de tu pueblo y libertador espiritual de toda la humanidad. Y le dice, tu parienta María será la madre de este hijo de la promesa y también me apareceré a ella. Le llama el hijo de la promesa. Vamos a ver, ¿cuál era la promesa que tenían los judíos que estaban esperando como el agua de mayo? Pues que viniera el Mesías. Entonces, este hijo de la promesa no lo pudieron entender. Es decir, Isabel no lo entendió y automáticamente dijo, ¿el hijo de la promesa? Pues lógicamente lo que todos estamos esperando, el Mesías. Nos pasamos a María. Fijaros. María, los padres de María fueron Joaquín y Ana, ¿de acuerdo? Y María tenía 4 hermanos. 2 eran hombres y 2 eran mujeres. Y por lo que sabemos por el libro de Urantia, una de ellas, de las mujeres, era Salomé, que era una de las hermanas que por lo visto se llevaba muy bien y es con la que comentaba pues todos sus secretos. Todos los hermanos tenemos siempre un hermano que nos llevamos mejor y le comentamos los secretos, ¿de acuerdo? Y a partir de este momento es cuando empieza la gran aventura de María. Gabriel se apareció a María hacia mediados de noviembre del año 8 antes de Jesucristo mientras ella estaba trabajando en su casa de Nazaret. Este párrafo también es un poco largo, lo tengo que leer, perdonadme. Luego ya será todo más corto, pero dice, cierta tarde al ponerse el sol, antes de que José hubiera regresado al hogar, Gabriel se apareció a María al lado de una mesa baja de piedra. Después de que ella recobrara la serenidad, le dijo, ella se llevaría un susto enorme, me imagino. Vengo por orden de aquel que es mi maestro, a quien tú amarás y alimentarás. A ti, María, te traigo gratas noticias al anunciarte que tu concepción está ordenada por el cielo y que cuando llegue el momento serás la madre de un hijo. Lo llamará Josué y él inaugurará el reino de los cielos en la tierra. El reino de los cielos en la tierra era lo que el Mesías, ellos esperaban que el Mesías era el reino del cielo en la tierra. Y entre los hombres, no menciones esto a nadie salvo a José y a Isabel, tu pariente, a quien también me he aparecido y que pronto dará igualmente a luz a un hijo cuyo nombre será Juan. Este preparará el camino para el mensaje de liberación que tu hijo proclamará con gran fuerza y profunda convicción a los hombres. No dude de mi palabra, María, pues este hogar ha sido elegido como morada humana del hijo del destino. Hijo del destino. Otra vez, María no sabe lo que es el hijo del destino. María no puede entender nada que no sea un Mesías. Mi bendición te acompañará, el poder de los Altísimos te fortalecerá y el Señor de toda la tierra te protegerá. Y ahora leemos esta aclaración que nos hacen en el libro de Urantia y dice, muchos textos del Antiguo Testamento fueron transgiversados para que parecieran cuadrar con algunos episodios de la vida terrestre del Maestro. Jesús mismo negó una vez públicamente toda conexión con la casa real de David. Incluso el pasaje de una joven dará a luz a un hijo se cambió en una virgen dará a luz a un hijo.
Lo mismo sucedió con las numerosas genealogías de José y María que se compusieron después de la carrera de Miguel en la tierra. Muchos de estos linajes contienen bastantes antepasados del maestro, pero en general no son auténticos y no se pueden confiar en su exactitud. Con demasiada frecuencia, los primeros seguidores de Jesús sucumbieron a la tentación de hacer que todas las antiguas declaraciones proféticas parecieran encontrar su cumplimiento en la vida de su Señor y Maestro. Esto viene ahora a colación para empezar a profundizar en el tema. Fijaros una cosa. Dice, José no podía conciliar estas ideas contradictorias hasta que después de varias semanas de reflexión, tanto él como María llegaron a la conclusión de que habían sido elegidos como padres del Mesías. Y yo digo, si es que los pobres hombres, ¿en qué iban a pensar? Si es que, de verdad, no estaba el Espíritu de la verdad en medio actuando sobre ellos. Le dicen que viene un Salvador y el Mesías. Y aquí, por favor, tomad nota porque esto es para nota. Y aquí será uno de los puntos gordianos. Fijaros, dice, la anunciación de Gabriel a María tuvo lugar al día siguiente de la concepción de Jesús. Es decir, Jesús, María, concibe y al día siguiente es la anunciación. Y fue el único acontecimiento de naturaleza sobrenatural que se produjo en toda su experiencia de gestar y dar a luz al Hijo de la promesa. Y yo os hago la siguiente pregunta. ¿Dónde queda el libre albedrío de María? Vamos a ver. Si lo primero que hace Gabriel cuando se lo comunica es que ya el día anterior María ha quedado preñada. ¿De acuerdo? Y al día siguiente se lo comunica. Y luego, ¿dónde se narra la aceptación de María? Vamos a ver, María no acepta nada. A María se le anuncia un mandato de la deidad. Y alguien me puede decir, ¿qué estás diciendo? No, yo te lo leo. Te lo puedo leer 10 veces si quieres. La anunciación de Gabriel a María tuvo lugar al día siguiente de la concepción de Jesús. ¿Vale? Entonces, a mí esto me hizo muchísimo pensar. Entonces yo dije, ¿entonces qué pasa? Que la deidad vino, eligen una familia por narices, porque hubieran dicho, no, han elegido varias familias, a 3, le han pedido, y una han dicho que sí, otras que no, y al final han elegido a José María. No, la deidad llega y elige a esta familia por narices. Y después, María se queda encinta, también por orden divina, pero no hay una aceptación por parte de María. María aceptó la concepción de Jesús a posteriori, en su servicio, su entrega, en dándole todo el amor que pudo a su hijo y en seguir avanzando. Pero a María no se le presentó el ángel y dijo, oye María, el rey del universo quiere utilizarte a ti para que concibas y pueda venir este ser a la tierra. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece bien? ¿Das tu ok? No, eso no fue así. Concibe y después se le anuncia. A partir de ahí lo dejo a vuestro criterio. ¿De acuerdo? Eso es uno de los primeros puntos gordianos. Bueno, empezamos con el problema de José. José, claro, lo leo y después comentamos. En este sueño se le apareció un brillante mensajero celestial que le dijo, entre otras cosas, José, aparezco ante ti por orden de aquel que ahora reina en las alturas. He recibido el mandato de informarte acerca del hijo que María va a tener y que llegará a ser una gran luz en el mundo. En él estará la vida y su vida se convertirá en la luz de la humanidad. Vendrá primero hacia su propio pueblo, pero ellos casi no lo recibirán. Pero a todos los que lo reciban le revelará que son hijos de Dios. Después de esta experiencia, José no volvió a dudar más de la historia de María sobre la visita de Gabriel, ni de la promesa que el niño por nacer sería un mensajero divino del mundo. Esto es importante porque, lógicamente, yo no sé por qué José se empezó a preocupar. Es decir, yo creo que José se empezó a preocupar, porque claro, tú imagínate que tienes a tu mujer, el jóvenes, es el primer hijo que te va a llegar y te dice tu señora, oye Javier, se me ha aparecido un ángel y me ha dicho que va a venir, no el hijo de la promesa, el Mesías, y yo voy a ser la madre del Mesías. Vamos, automáticamente me la llevo al psiquiatra, al psicólogo, y sobre todo le pregunto que qué ha comido o qué ha fumado esa noche, porque es que es natural y humano. Bien,
Lo importante es que el auténtico mensaje fue que era el liberador, que iba a ser el libertador del mundo. Es algo difuso. Dice, entonces esta visita no se había dicho nada sobre la casa de David. Nunca se había insinuado nada de que Jesús fuera a convertirse en el libertador de los judíos, ni tampoco que debiera ser el tan esperado Mesías. Jesús no era el tipo de Mesías que los judíos esperaban, pero sí era el libertador del mundo. Su misión era para todas las razas y para todos los pueblos, no para un grupo en particular. Pero si entendéis el contexto, por mucho que el libro Durante intente clarificarlo, yo me pongo en el lugar de estas personas, de esta pareja, y sinceramente me cuesta trabajo entender qué significa el libertador del mundo. Vamos a hablar un poco del temperamento de María. Dice, el temperamento de María era totalmente opuesto al de su marido. Habitualmente alegre. Rara vez se encontraba abatida, es decir, era una mujer alegre, no se encontraba abatida. Poseía un carácter siempre risueño. María se permitía expresar libre y frecuentemente sus sentimientos emocionales. Una persona cariñosa. Nunca se le vio afligida, hasta después de la muerte súbita de José. Apenas se había recuperado de este golpe cuando tuvo que enfrentarse con las ansiedades y las dudas que despertaron en ella la extraordinaria carrera de su hijo mayor, que se desarrollaba tan rápidamente ante sus ojos asombrados. Pero durante toda esta experiencia insólita, María se mantuvo serena, animosa y bastante juiciosa en sus relaciones con su extraño y poco comprensible hijo mayor y con su hermano y hermana sobrevivientes, por lo cual ya no está dando un perfil de cómo era María. Una persona alegre, jovial, luchadora, que tenía un buen carácter, bastante juiciosa. Más sobre María. Jesús poseía de José su extraordinaria educación en los usos de las ceremonias judías y su conocimiento excepcional de la escritura hebrea. De María obtuvo un punto de vista más amplio de la vida religiosa y un concepto más liberal de la libertad espiritual personal. Las familias de José y de María eran muy instruidas para su tiempo. José y María poseían una educación que estaba muy por encima del promedio de su época y de su posición social. Ella sabía planificar, era experta en adaptarse y práctica en la ejecución de las tareas inmediatas. María era casi rubia con los ojos castaños. Ya no están definiendo exactamente cómo era el perfil de esta mujer. Una mujer luchadora, alegre, que planificaba, que era realmente una alegría de mujer. Y de hecho, si la seleccionaron, por algo sería. Más sobre las potencialidades que tenía Madrid. María era una tejedora experta, con una habilidad por encima de la media en la mayoría de las artes hogareñas de la época. Era una buena ama de casa, con capacidad sobrada para crear un hogar. Tanto José como María eran buenos educadores y se preocuparon porque sus hijos estuvieran bien instruidos en los conocimientos de su tiempo. Es que el perfil que me marca de ellos es que realmente es una persona realmente bastante completa a todos los niveles. Esto es una aportación mía. Digo, según la tradición judía en aquel momento, los jóvenes varones se desposaban entre los 18 y los 24 años, mientras que las jóvenes mujeres, a partir de los 12, eran consideradas doncellas. Naraj, a partir de esa edad, podían desposarse. El matrimonio judío tenía dos momentos. Esto es importante, porque aquí hay una confusión enorme entre el mundo católico, los católicos protestantes y ortodoxos, y un poco lo que nos dice el libro Durante. Hay dos momentos, el desposorio y el matrimonio, propiamente dicho. El primero era celebrado en la casa de la novia y traía consigo acuerdos y obligaciones, aunque la vida en común era posterior. Si la novia no había estado casada antes, se esperaba un año después del desposorio para llegar a la segunda parte. El matrimonio propiamente dicho, donde el novio llevaba solemnemente a la novia desde la casa de su padre a la de él. Esto es importante porque fijaros que la justificación de la virginidad de María es porque dentro del mundo católico y ortodoxo y protestante se consideraba que María no estaba casada realmente, estaba de desposorio, estaban de novios. Entonces, claro, estaban de novios, pues la virginidad. Es decir, José no había intervenido, estaba el tema claro. Entonces se justifica que José se alarmara tantísimo de ver que se había quedado embarazada cuando él no había hecho nada. Pero es que aquí, ahora lo veréis, cuando María queda encinta, estaba ya casada. Con respecto al noviazgo del casamiento, dice, cuando José era joven fue contratado
esto es un poco la historieta, por el padre de María para construir un anexo a su casa. En el transcurso de una comida al mediodía, María llevó a José un vaso de agua y fue en ese momento cuando empezó realmente el cortejo de los dos jóvenes que estaban destinados a ser padres de Jesús. José y María se casaron, de acuerdo con la costumbre judía, en la casa de María, en las afueras de Nazaret, cuando José contaba 21 años de edad. Esta boda fue la culminación de un noviazgo, normal de casi 2 años. Es decir, están casi 2 años de novios y se casan. Y cuando se casa, lo único que sabemos es que José tenía 21 años, porque el libro de Urantia no especifica la edad de María al casarse. Bien. En el Protoevangelio de Santiago, también conocido como el libro de Santiago o el Protoevangelium, es un evangelio apócrifo que fue escrito probablemente hacia el año 150 y centrado en la infancia de la Virgen María, él llama a la Virgen María, lógicamente, y en el nacimiento de Jesús Nazaret. Se conservan unos 20 manuscritos medievales del siglo XII en adelante. El evangelio apócrifo de Santiago nos informa que María se casó con tan solo 12 años. Hay un texto aparte, como está la presentación, lo podéis leer, más que nada para no retrasarme porque ya voy muy retrasado. Quiero informaros de este tema, fijaros, es una sinapsis. Es decir, José y María se casan en marzo del año 8 a.C. Es decir, José, cuando conoce a María, tenía 19 años, pasan como 2 años de noviazgo y a los 21 años se casa. María, cuando conoce a José, tenía aproximadamente 12 años. Los 2 años de noviazgo y a los 14 años aproximadamente es cuando se debió de casar. ¿De acuerdo? Luego, conclusión. Salvo error u omisión, José tenía 21 años, eso está en rojo porque esto está clarísimo, y María debía tener del orden de 14 años. Fijaros, por favor, que eran 2 adolescentes. Bueno, preadolescentes, porque María tenía 14 años. Bueno, 14 o casi 15, pero es que era una niña. Y José, pues era un adolescente, con 21 años. Bien, tomad nota de esto porque es una síntesis, fijaros, 2 años de noviazgo. Se casan, María y José se casan en marzo del año -8, ¿de acuerdo? 8 antes de Cristo, -8. A los 3 meses aparece la anunciación de Isabel, que fue en junio del año -8, ¿de acuerdo? Fijaros, desde que se casa María y José hasta que aparece la anunciación de María, en noviembre del año -8, transcurren 8 meses. Es decir, José y María ya estaban casados 8 meses, porque los 2 años de noviazgo eran anteriores. Y fijaros que está aquí que la concepción de Jesús se produce un día antes de la anunciación de María. Y lógicamente, 9 meses después, exactamente el 21 de agosto del año -7, nace Jesús. ¿De acuerdo? Esto es una visión clarita para que quede exactamente un timing del casamiento, anunciación y el nacimiento de Jesús. La mayor parte de la familia de José se hizo creyente en las enseñanzas de Jesús, pero muy pocos miembros de la familia de María creyeron en él hasta después de su partida de este mundo. José se inclinaba más hacia el concepto espiritual del Mesías esperado, pero María y su familia, y sobre todo su padre, mantenían la idea de un Mesías como libertador temporal y gobernador político. Los antepasados de María se habían identificado de manera destacada con las actividades de los macabeos en tiempos por aquel entonces muy recientes. Dice José, sostenía vigorosamente el punto de vista oriental o babilónico de la religión judía. María tendía fuertemente hacia la interpretación occidental o helenística de la ley de los profetas, que era más amplia y liberal. Bien, el hogar de María. Lo podía leer, pero casi no lo voy a leer porque ya lo sabéis. Os voy a hacer una exposición un poco del modus vivendi del año -8. Mirad, ¿cómo eran las casas de él? Las casas estas eran unas casitas que tenían 30, 40, o en el mejor de los casos 50 metros cuadrados, que tenían 2 apartados, uno donde metían la vaca o el burrito, y luego había una mesita de piedra y todo el mundo pues comía y dormía allí. Es decir, por la noche se desenrollaban las esterillas y se acostaban. Se hacía frío, pues todo el mundo juntito, cuando se levantaban, las esterillas se volvían a enrollar y se guardaban. Se hacía mucho calor, pues se subían a la terracita, un poco porque
hacía mucho calor. Y eso era una casa. Cuando se juntaban a comer, se juntaban alrededor de la mesa y, claro, alguien tenía que hacer la comida. La comida la hacía en este caso, pues María, porque José estaría trabajando. Fijaros una cosa, para poner la comida, es que, claro, nosotros ahora pensamos que, es decir, cuando hay que poner, que realmente era un cocido de unas hierbecitas con 4 cositas y agua, que por cierto, el agua había que irla con un cántaro a coger al pozo del pueblo, ida y vuelta. Ponías a cocer el tema, por cierto, la leña no era eléctrico ni había butano. Había que ir por la leña, que tenía leña ahí apilada para calentar la comida, para hervirla. Y si ese día había pan, pues ya sabéis que el trigo, que se cambiaba o se compraba, había que molerlo, había que mezclarlo y había que llevarlo a la panadería, al hornito, para que las obleas de pan, pues ese día había pan caliente. Y era pan caliente mojado, se partía en trocitos, se mojaba en la sopita aquella, todo el mundo alrededor de la mesa, y listo. Porque en ese tiempo no había ni lavadora, ni había frigorífico, ni había nevera, ni había nada de eso, no había electricidad. Y luego había una mesa con un candilito de aceite de oliva en medio. ¿Sabes? Que te interesaba que estuviera encendido el candil siempre, porque por la noche era la única forma de alumbrar, porque no había luz eléctrica, como tenemos ahora, con lo cual era imprescindible. Y además, para encender el fuego, siempre había que recurrir a esa velita. Y el día que se apagaba, tenían que ir a casa del herrero, lógicamente, a que le encendiera la velita y llevarla para allá, porque no había cerillas, ¿de acuerdo? Ni había piezo eléctrico, ni había nada de eso, con lo cual la vida era realmente durísima, cualquier cosa que se hacía. Bien, en el mes de marzo del año 8 a.C., el mes en que José y María se casaron. Estamos ahí, está el tema claro. No era necesario que María fuera a Belén para empadronarse. José estaba autorizado para registrar su familia, pero María, que era una persona intrépida y decidida, decidió acompañar. Es decir, hay un momento en que María se queda embarazada, el niño va a venir, surge este tema de que hay que empadronar al niño que va a venir y bueno, pues hay que ir a Belén a empadronarlo. Como María debía ser, era una jovenzuela, pues si tenía 14 años, estaba embarazada, pues con 14 años, 14, 15 años, pues cómo se iba a ir José, que también era un crío, pues María se quedaba asustada, se quería ir con él. Dice, tenía que quedarse sola, pues el niño nacía durante la ausencia de José. Y puesto que Belén no estaba lejos de la ciudad de Judá, María preveía la posibilidad de una agradable charla con su pariente Isabel. Es decir, María, que es una niña, ya está avanzada y dice que se va, porque estaría ya con su barriguita y no quiere quedarse sola ahí. Se quiere ir con su marido, lógicamente. José y María eran pobres, importante, eran pobres, y como solo tenían una bestia de carga, una burrita, María, que estaba encinta, montó sobre el animal con las provisiones, mientras que José caminaba conduciendo a la bestia. Construir y amueblar la casa había sido un gran gasto para José, que también tenía que contribuir al mantenimiento de su padre. Encima se tenía que hacer cargo de los padres, porque entonces no había seguridad social, ya que su padre se había quedado incapacitado hacía poco tiempo. Vamos, lo que le faltaba. Que lógicamente María también se tenía que hacer cargo. Ya sabéis lo que pasa con las mujeres, que al final el padre del hijo al que se hace cargo es la mujer. Así es como esta pareja judía partió de su humilde hogar por la mañana temprana, el 18 de agosto del año 7 a.C., en dirección a Belén. Voy a leer esto porque tiene su gracia. Dice, a primera hora de la radiante mañana del 19 de agosto, José y María se pusieron de nuevo en camino. Tomaron su comida del mediodía al pie del monte Sartaba, que dominaba el valle del Jordán, y continuaron su viaje, llegando por la noche a Jericó, donde se alojaron en una posada del camino a las afueras de la ciudad. El 20 de agosto por la mañana temprano reanudaron su viaje, llegando a Jerusalén antes del mediodía, visitando el templo y continuaron hasta su destino, llegando a Belén a media tarde. Y dice que se nos informa que tardaron 5 días. La distancia que hay exactamente entre Nazaret y Belén es de 120 kilómetros. Y recorrieron 24 kilómetros al día. Y, por favor, poneros en el pellejo de María, una chica con 14, 15 años, a punto de dar a luz, montar una burra, 5 días de transporte, comiendo, lavándose como pudieran, descansando debajo de una sombra para poder llegar allí. El esfuerzo, lo que sufrió esa mujer, bueno, es lo que había, pero si te pones en el pellejo es que realmente es para nota. Fijaros, aquí he expresado es un poco un mapita
de donde está Nazaret y donde está Belén. Hay unos 120 kilómetros, ya os lo he comentado. Ahí a la izquierda tenéis un poco las grandes ciudades, la distancia que hay actualmente en kilómetros, para que veáis el esfuerzo que tuvieron que hacer esa pareja, comiendo por el camino, llevándose, bueno, además 5 días dormirían pues bueno, en una posada o irían, bueno, y además los peligros de aquellos tiempos, de poder ir una pareja tan joven, embarazada y que no la robaran. La verdad que deberían tener protección angelical porque si no, es milagroso. María estuvo inquieta toda la noche, toda aquella noche, de manera que ninguno de los dos durmió mucho. Al amanecer, los dolores del parto empezaron claramente y al mediodía, el 21 de agosto del año 7 a.C., cuando la ayuda y la asistencia generosa de una viajera como ella, María dio a luz a un niño varón. Jesús de Nazaret había nacido en el mundo. Se le envolvió en las ropas que María había traído por precaución, se la acostó en un pesebre cercano. Luego, otro punto a favor de María, es el primer hijo que tiene. Es decir, una mujer, ya sabemos, en aquellas circunstancias, pues claro, ahora es relativamente, no, vamos, parir no es fácil. Y lo digo yo que soy un hombre, es decir, parir no es fácil. Y las mujeres me dirán, por supuesto que no es fácil. Pero en aquellos tiempos, con aquellas condiciones higiénicas, ¿sabes? Y en esa situación debía de ser muchísimo más duro, con lo cual son puntos a favor de lo que hizo esta mujer a nivel humano. Bueno, el segundo día de nacimiento de Jesús, María envió un mensajero a Isabel indicándole que su hijo había nacido y que ésta le respondió invitando a José a que subiera a Jerusalén para hablar con Zacarías de todos sus asuntos. A la semana siguiente, José fue a Jerusalén para conversar con Zacarías. Permanecieron más de un año en Belén. Es decir, en Belén se tiraron casi un año y José efectuó, mientras tanto, algunos trabajos en su oficio carpintero. Fijaros que el tema de, tal como está ahora mismo la sociedad, que nos estamos quejando permanentemente de lo mal que está el trabajo y tal, ya esta familia ya padeció el problema que es los trabajos eventuales. No tenía un trabajo fijo en una fábrica y le pagaban a final de mes, no, le pagarían a la semana o al día. Cuando hubieran trabajos eventuales, hoy trabaja aquí, 3 días allí, o lo que fuera, porque entonces José era un carpinterillo, un aprendiz de carpintero, porque con 21 años no podía ser un carpintero experimentado, sería un aprendiz de carpintero. Entonces no era constructor, como más adelante se hizo. Bien, entramos en el tema del asesinato de Herodes para que veáis lo que esta mujer sufrió, porque es que realmente, humanamente, yo me intento poner el pellejo para que veáis lo que pasó. No intento darle más que el valor humano de lo que pasó. Dice, la masacre de estos niños fue con el asesinato de los inocentes por parte de Herodes. Tuvo lugar a mediados de octubre del año 6 a.C., cuando Jesús tenía poco más de un año. La noche antes de la masacre, José y María salieron de Belén con el niño camino de Alejandría en Egipto. Para evitar atraer la atención, viajaron solos con Jesús hasta Egipto. Fueron a Alejandría con los fondos que le proporcionó Zacarías y allí José trabajó en su oficio, mientras que María y Jesús se alojaron con unos parientes acomodados de la familia de José. Vivieron en Alejandría 2 años completos y no regresaron a Belén hasta después de la muerte de Herodes. El nacimiento de Jesús se produjo el 21 de agosto del año 7 a.C. La viuda de Belén fue a mediados de octubre del año 6, cuando Jesús tenía 14 meses, exactamente, 1 año y 2 meses. ¿Te hacéis cuenta? 1 año y 2 meses. Bueno, aquí viene otra de las proezas que, claro, cuando uno te lo cuentan, pues tú lo lees alegremente y no caes. Pero cuando empiezas a echar números te das cuenta del valor que tenía. Que cuando Jesús tenía poco más de 1 año, José y María salieron de Belén con el niño camino de Alejandría a Egipto. ¿Sabéis cuál es la distancia que hay entre Jerusalén y Alejandría? Pues hay, señores, 673 kilómetros. En la actualidad por autopista. Entonces, entre camino va para allá, camino viene, pues Dios sabe los kilómetros que haría. Si yo calculo que la velocidad de un hombre caminando, de un hombre normal, no María con un niño de 1 añito, dándole el pecho y parando y teniendo lo que limpiar, se haría con sus caquitas como todos los niños, y ya se tendría también que asear y comer. La velocidad de un hombre caminando es de 4 km/h y la velocidad a paso vivo de piso son 6 kilómetros. Vamos a suponer una velocidad media de un hombre de 5 km/h. Vamos a suponer que José iba a 5 km/h en la burrita que llevaban, pues bueno, iba María con el niñito de 1 año, iban a esa velocidad, que ya es bastante. Harían el recorrido en un día 8 horas caminando, que ya le pongo, recorren 40 kilómetros. Durante el trayecto, si divido los 673 kilómetros entre 40, me salen 17 días sin descanso. Que sería mucho más, porque los sábados
la ley judía no se permite hacer esos esfuerzos, con lo cual es posible que se tiraran prácticamente un mes. ¿Vosotros imagináis un mes? Una chica de 15 años con un bebé de un añito encima, perdón, 15, ya 16 años, pues ya el niño, un añito encima, con José que tendría pues 22 añitos, con una burrita para allí y para acá haciendo hospedaje, asistiendo en caravanas que la llevaran. Lo que debió de sufrir esa familia, preocupados por el niño, para que comiera bien, que darle el pecho, porque claro, todo ese tiempo Jesús se alimentó del pecho de María. Es que debió de ser realmente para nota, para valorar la figura humana de María, que a mí es que me desconcierta, pero tienes que hacer estos números. Y si veis un poco con el Google o cualquier cosa, veis el recorrido y dices, Dios mío, ¿cómo pudieron llegar? Pues claro, ese camino no es como ahora que te coge el coche una autovía y te dirección para tal, para Alejandría. No, eran caminos de piedra, unos romanos y otros de tierra, y llegarían a una encrucijada y se tenía que esperar allí a preguntarle al primero que pasara que hacia Alejandría para dónde tiraban, porque muchos sitios irían para un sitio y tendrían que volver porque se perdían en las montañas, hasta que finalmente llegaran allí, porque os lo garantizo, José y María no llevaban en el bolso ni un mapa ni un GPS, garantizado. Con lo cual, imaginaos si nosotros, sin un mapa y un GPS y a pie, tuviéramos que hacer ese recorrido. De nota, de nota. Duerme en cuevas, ve agua por donde vayas viendo, riachuelos, el niño que llora, el pecho que hay que darle, la limpieza a ellos, irían al servicio. 20.000 cosas de una parejita. Entonces, otro punto que tengo que ponerle a esta mujer. Dice, debido a las incertidumbres y ansiedades de su estancia en Belén, María no destetó al niño hasta que llegaron sano y salvo a Alejandría. ¿Cómo no? Cualquiera, ¿qué le daban de comer? Donde la familia pudo llevar una vida normal. Vivieron con unos parientes y José pudo mantener fácilmente a su familia porque consiguió trabajo poco a poco después de su llegada. Durante todos estos primeros años de infancia en que Jesús estaba indefenso, María mantuvo una larga y constante vigilancia para que no le ocurriera nada a su hijo que pudiera amenazar su bienestar, o que pudiera obstaculizar de alguna manera su futura misión en la tierra. Ninguna madre estuvo nunca más consagrado a su hijo. Es que realmente el esfuerzo que hizo María como ser humano, como mujer aquí, es que no tiene precio. Lo que hizo por Jesús. Solo una madre amorosa puede comprender la carga que María tuvo que soportar. Esto es el libro de Urantia, no es un tema mío. En su corazón, por la seguridad de su hijo durante estos años de su niñez y su primera infancia. Y esto lo hicieron porque si no al niño lo iban a matar. Ella protegía a su hijo, tanto José como María, pero María era su hijo y estaba llena de preocupaciones. Hicieron ese esfuerzo de huir hasta otro país que hablarían otra lengua, otro idioma. Yo me imagino que, claro, después de hacer esos kilómetros, se dirían un mes viajando, cuando llegaran ahí a Alejandría, pues claro, tú llegas a Alejandría, una ciudad enorme, esto era un pueblecito pequeño de Belén, llegas allí a preguntar por unos primos. Es que claro, ahora mismo pues llamas por teléfono, oye, que te espero en la puerta A. Llegan a una ciudad donde viven esos primos que no habrían visto en la vida, porque si María tenía 15, 16 años y José 22 años, no habrían visto a sus primos nunca. Sabían por conocimiento que había unos primos que vivían en Alejandría, iban a buscarlos, huyendo hacia allá, que ni lo habían visto nunca, y habría que buscarlo allí. Me imagino que se irían a la sinagoga, preguntarían por un tal no sé qué, y a base de raco, al final, después de X tiempo, alguien le informaría y se acercarían a esa casa. Imaginaos la cara, el estupor de esos primos, de esa familia allí en Alejandría, cuando aparecieran estos dos adolescentes con un niño recién de un añito, pues en esas condiciones. Primeramente verificar si esa familia es verdad o mentira lo que está diciendo, porque claro, aquí las cartas no es como el correo, ni había fax, ni telegramas, ni móvil, ni otras cosas, no había internet, con lo cual, bueno, durante los 2 años de su estancia en Alejandría, Jesús gozó de buena salud y siguió creciendo normalmente. Aparte de unos pocos amigos y parientes, no se dijo nada a nadie que Jesús era un niño de la promesa. Uno de los parientes de José le reveló a unos amigos de Menfis, descendientes del lejano Akenatón. Estos se reunieron con un pequeño grupo de creyentes en Alejandría en la suntuosa casa del pariente y benefactor de José, poco antes de regresar a Palestina para presentar sus mejores deseos a la familia Nazaret y respirar al niño. Es decir, María fue una inmigrante. Ahora que se nos plantean tantos problemas
bueno, en Europa lo estamos viendo, a la gente de Siria y del norte de África que emigra, son migrantes, a buscar una vida mejor y huyendo de las guerras y de las mafias a venir a Europa. Y Sudamérica lo está extendiendo también, con Venezuela, con Perú, las migraciones de México hacia lugares mejores. Fueron los migrantes, los despreciamos, son migrantes. Es que Jesús, María fue una inmigrante. Fueron inmigrantes y Jesús fue el hijo de unos inmigrantes. Tomar nota de lo que significa eso, para que empecemos a valorar ahora esos inmigrantes que vienen de otros países, que vienen a comernos el pan y a quitarnos el trabajo. Bueno, pues que sepáis que Jesús también le pasó esa misma historia. Es bueno que nos tomemos nota de esas cosas. Como veo a la hora que es, algunos temas me vais a perdonar que avance. En julio de este año, un mes antes de cumplir Jesús los 4 años, una epidemia maligna de trastornos intestinales contagiada por los viajeros de las caravanas se extendió por toda Nazaret. María se alarmó tanto por el peligro de que Jesús estaba expuesto con esta enfermedad epidémica que preparó a sus dos hijos y huyó a la casa de campo de su hermano a varios kilómetros al sur de Nazaret, en la carretera de Megiddo, cerca de Sarid. Estuvieron fuera de Nazaret durante más de 2 meses. Jesús disfrutó mucho con su primera experiencia en una granja. Estoy saltándome, claro, si yo me pongo a analizar todos los puntos de María, nos tiramos aquí 10 horas. Estoy saltando en el tiempo. Pero fijaros ya otra María, es decir, la hiperprotección que tenía su hijo. Es decir, se va a poner enfermo y para evitar que se contagie y que le pase algo, se va a vivir al campo, sacrifica, se dejará a José trabajando y él se va con su familia al campo para que esté sano. Es decir, es que la figura de María cada vez tiene una luz y un poderío que realmente a mí me asombra como mujer. Bien, os voy a hacer una pequeña cosa graciosa. Es cierto que voy bastante retrasado, pero bueno. Fijaros, a mí para comprender a María, es que me ha pasado una cosa muy curiosa. Mira, os voy a comparar María con mi familia. Esto es una cosa de risa, pero es la pura verdad. María, yo resulta que mi madre también se llamaba María. Resulta que María tuvo 9 hijos. Nosotros fuimos 12 hijos, 3 nacieron muertos, y tuvimos 9 hijos vivos, ¿de acuerdo? 9 hijos. Ellos tuvieron 6 hijos y mi madre tuvo 6 hijos. María tuvo 3 hijas y mi madre tuvo 3 hijas. La muerte de Amor fue a los 5 años. Se le murió el niño. A mí, mi hijo, un hermano mío, Carlos, murió a los 24 años, ¿de acuerdo? José trabajaba para Herodes, era un funcionario. Mi padre trabajaba para el Estado. José muere prematuramente a los 36 años. Ya os diré cómo calculó los 36 años. Mi padre también murió joven con respecto a mi madre. ¿De acuerdo? María fue viuda durante 16 años. Mi madre estuvo 24 años de viuda. Y tanto esa familia como la nuestra éramos bastante humildes. Entonces, cuando yo vi este paralelismo, dije, pues es que yo entiendo perfectamente la vida de María. Si es que lo que pasaron ellos, en parte yo lo he visto viendo en mi casa. Y entonces como que me alié con María. Dije, pues es que María se me parece a mi madre muchísimo. Entonces, la comprensión de los problemas y vicisitudes que vivieron a nivel familiar, de verdad que de alguna forma sintonicé perfectamente con ella. Bueno, fijaros que la familia de María tuvo 9 hijos. Jesús, Santiago, Marta, Miriam, Simón, José, Judá, Amós y Ruth. Fueron 6 hombres y 3 mujeres. Una referencia rápida. El nacimiento de cada uno de ellos. El siguiente acontecimiento importante de la vida de esta familia, de Nazaret, fue el nacimiento de su segundo hijo, Santiago, al amanecer del 2 de abril del año 3 antes de Jesús. Marta, la segunda hermana de Jesús, nació el jueves 13 de septiembre por la noche. En el año segundo antes de Jesucristo, poco más de un mes antes de su 5º cumpleaños, Jesús se sintió muy feliz por la llegada al mundo de su hermana Miriam, que nació en la noche del 11 de julio. Su tercer hermano Simón nació la tarde del viernes 14 de abril de ese año, el segundo antes de Jesucristo. Y José, el cuarto hijo de la familia de Nazaret, nació la mañana del miércoles 16 de marzo del año 1 después de Jesucristo. Judá nació al anochecer del miércoles 24 de julio del año 5 después de Jesucristo. ¿Vale? Sigo. Su hermano Amós nació la noche del domingo 9 de enero del año 9 después de Jesucristo. Y Ruth, la más pequeña de la familia, nació la noche del miércoles 17 de abril del año 9. Vamos, una familia numerosa. ¿Vosotros sabéis lo que es darle de comer a tanta gente? Bueno, fijaros lo que pasa. Dice, la tarde del sábado 3 de diciembre de este año, la muerte golpeó por segunda vez a esta familia de Nazaret. El pequeño Amós, su hermanito, murió después de una semana de enfermedad con fiebre alta.
Después de atravesar este periodo doloroso con su hijo primogénito, como único sostén, María reconoció finalmente y en todos los sentidos que Jesús era el verdadero jefe de la familia y era en verdad un jefe valioso. Vamos a ver, Amós nació la noche del domingo 9 de enero del año 9 después de Jesucristo. Y Amós fallece el 3 de diciembre del año 12 después de Jesucristo. Tenía 5 añitos. La muerte de un hijo. ¿Vosotros os podíais hacer idea de lo que significa para una madre joven que se le muera un niño de 5 años? Bueno, pues yo lo puedo decir. Yo con 5 años, de nosotros éramos 9 y murió mi hermano Carlos. Murió con 24 años. Yo os puedo decir que durante casi 10 años en mi casa fue un tema tabú poder hablar de mi hermano Carlos, porque cuando se hablaba del tema, mi madre se ponía a llorar, se levantaba y se marchaba a su cuarto. No hay cosa peor para una madre que se le muera un hijo. Os lo garantizo, os lo puede decir todas las mujeres, porque no es natural, lo normal es que se mueran los padres de uno. Pero que se te muera un hijo, eso es un dolor que hay que pasar por ahí para entenderlo. Para entenderlo. Y María además pasó 2 veces. Una con Amós y luego con Jesús. Luego, fijaros lo que sufrió esta mujer. Os quiero sensibilizar para que os deis cuenta del tema, porque yo lo he vivido. Y entonces os estoy hablando de algo que sé. Si alguno tenéis un amigo o una amiga que se le ha muerto un hijo, hablar con ellos. Es que sé que es un poquito tarde. Algunos temas me los voy a tener que pasar, me perdonáis. Durante este año, el 1 antes de Jesucristo, José y María tuvieron dificultades con Jesús a propósito de sus oraciones. Insistían en dirigirse a su Padre Celestial como si estuviera hablando con José, su Padre terrenal. Este abandono de las formas más solemnes y irreverentes de comunicación con la deidad era un poco desconcertante para sus padres, especialmente para su madre, pero no podían persuadirlo para que cambiara. Recitaba sus oraciones tal como le habían enseñado, después de lo cual insistían en tener una pequeña charla con su Padre que está en los cielos. María era una madre amorosa, pero bastante estricta en la disciplina. Es decir, es que para llevar a tanta gente tenía que ser una madre fuerte, porque si no, cuando tienes un montón de hijos, como te pones duro, o tienes una disciplina, o te comen los hijos. Es otro punto a favor de María. Bueno, María tenía un palomar en el tejado del establo contiguo a la casa y los beneficios de las ventas de las palomas los utilizaba como fondo especial de caridad que Jesús administraba, después de deducir el diezmo y de haberse entregado al empleado de la sinagoga. Es decir, ya empezamos a ver las penurias económicas. Es que toda la vida de Jesús realmente, humanamente, fue un poco de pena, en el sentido de que realmente es que las pasaron económicamente muy mal, pero muy mal. Luego encima pasa el tema del accidente que tuvo Jesús. Que dice, aquí lo narra en el libro de Urantia, dice, la nena lo cegó mientras bajaba las escaleras y cayó después de este accidente, bla, 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 bla. Dice, pero este ligero accidente ocurrió mientras que José estaba en Endor. Ocasionó una ansiedad tan grande en la mente de María que trató de manera poco razonable de mantener a Jesús pegado a ella durante varios meses. Lógicamente, María se convirtió en una madraza que, por el miedo que tenía que a Jesús le pasara algo, es que no lo sacaba de la falda. Yo lo puedo entender cuando tienes un hijo con un problema que le ha pegado un niño, que se puede poner enfermo, es que no lo dejan ni salir de casa, lo hiperproteges. Y claro, pongo un comentario, María había perdido ya a Amós y temía perder a Jesús. Luego, es el problema luego de la incomprensión. Es decir, José y María vivieron y murieron sin enterarse nunca de que su hijo Jesús era realmente el creador del universo, encarnado en la carne mortal. A medida que pasaban los años, esta brecha de incomprensión fue incrementándose. María comprendía cada vez menos el significado de la misión de Jesús y esta madre buena se sintió cada vez más herida porque su hijo favorito no llevaba a cabo sus esperanzas más acariciadas. Sí, María no lo comprende, si es que no lo puede comprender. Pero si es que hasta a nosotros nos cuesta trabajo comprender a Jesús. Tú imagínate que es tu hijo y crees en la fe de que se te ha parecido. Es comprensible la incomprensión que tenía María, porque era un ser humano como nosotros, con sus limitaciones. No pensé que era una superfigura, era una persona con muchas limitaciones, con muy poca culturita en comparación con lo que hay ahora, y bueno, y muy jóvenes. Bueno, esto cuando se le pierde en el templo ya encima es para nota. Es decir, durante el tercer día de Jesús en el templo, con los escribas y maestros, que se congregaron numerosos espectadores que habían oído hablar de este joven de Galilea, para disfrutar de la experiencia de ver a un muchacho confundir a los sabios de la ley. Simón también vino de Betania para observar lo que hacía el muchacho.
Durante toda la jornada, José y María continuaron buscando ansiosamente a Jesús. Incluso entraron varias veces en el templo, pero nunca se les ocurrió escudriñar los diversos grupos de discusión, aunque en una ocasión se encontraron casi al alcance de su voz fascinante. Y yo os pregunto, ¿vosotros no habéis perdido alguna vez a alguno de vuestros hijos? Que se os ha escapado, que se ha ido del colegio con un amiguito. Lo que puede uno sufrir hasta que te llama una madre, un padre, dice, oye, no te preocupes, que Carlos está aquí, que se ha quedado con tu amigo. Dios mío, se lo habrán llevado, ¿qué ha pasado? Lo habrán raptado. Sí, ese dolor de una madre ante esa situación es comprensible. Sí, os lo sigo diciendo, la vida de María no fue nada fácil. Perdóname, como está la transparencia, si queréis lo leí. Lo que no quiero alargarme porque hay una parte muy importante al final. Dice, este importante periodo de desarrollo juvenil de Jesús empezó con el final de la visita a Jerusalén y su regreso a Nazaret. Al principio María estaba feliz con la idea de haber recobrado a su hijo, de que Jesús había vuelto al hogar para ser un hijo obediente, aunque nunca hubiera sido otra cosa, y que en adelante sería más receptivo a los planes que ella forjaba para su vida. Pero no se iba a calentar durante mucho tiempo al sol de las ilusiones maternas y del orgullo familiar no reconocido. Muy pronto se iba a desunar mucho más. Es decir, prácticamente la misión de Jesús, lógicamente, María no lo entendía, no lo podía entender, no lo comprendía, porque ella esperaba que su hija fuera ese Mesías que tenía metido en la cabeza, como tenían todos los apóstoles, y no se parecía, decía, es que no avanza como Mesías. Con lo cual, ella tuvo que sufrir también la incomprensión y la frustración de una madre que no consigue que su hijo haga lo que ella quiere. Todas las madres quieren que sus hijos sean, lo sabemos todos, y los padres pues igual. Y nos frustramos cuando... Bueno, otro momento dramático en la vida de María. José muere el 25 de septiembre del año 8 después de Jesucristo. Dice, todo fue bien hasta aquel martes fatal, 25 de septiembre. El mensajero de Séfori se había detenido en el taller antes de llegar a su domicilio de José, informó a Jesús del accidente de su padre y los dos juntos fueron a casa para comunicar la triste noticia a María. Jesús deseaba ir inmediatamente al lado de su padre, pero María no quería oír nada que no fuera a salir corriendo para estar junto a su marido. Es que entenderlo. Cuando perder a tu compañero, a tu marido, con 9, bueno, había muerto Amós, con 8 hijos, que te quedas sola, que el único, el mayor, el que te ayuda un poco en casa y que encima no lo entiendes, y te quedas sola, económicamente, ese marido se ha muerto, que es tu apoyo, tu consuelo, la persona que te da calor, que cuida de ti. ¿Qué queréis que os cuente? ¿Qué queréis que os cuente? El que ha pasado por esto, la que es una viuda y una viuda joven, lo puedo entender perfectamente. Es decir, como modelo María para estas personas que han sufrido, desde luego se las trae. La parte siguiente no la voy a leer. Fijaros lo que vivió José. José se casa a los 21 años. El casamiento fue en marzo del año -8. José muere el 25 de septiembre del año 8 después de Jesucristo. Se suman los 21 años que tenía cuando se casó, más los 15 años hasta que la muerte, 36 años. Sí, José vivió aproximadamente 36 años. Fue una persona, murió muy joven. Realmente compartió muy poco tiempo con Jesús, un poquito más, y con el segundo, pero muy poquito. Lo dejó. María estuvo sola prácticamente toda su vida, con un montón de hijos, todos comiendo, todos pidiendo, y yo eso en mi casa lo he visto. Y encima tenía bastantes dudas, porque claro, es que al final pierden hasta las ilusiones. Dice, desde los comienzos de este año, José y María tuvieron dudas frecuentes sobre el destino de su hijo primogénito. Era ciertamente un muchacho brillante y amable, pero muy difícil de comprender y muy arduo de sondear. Además, nunca había sucedido nada extraordinario de milagroso. Su madre orgullosa había permanecido decenas de veces en una expectativa sin aliento. Esperaba ver a su hijo realizar alguna acción milagrosa o sobrehumana, pero sus esperanzas siempre terminaron en una cruel decepción. Todo esto era desalentador, incluso descorazonador. Sin comentarios. Para que veáis el tema de la pobreza que vivieron además. Es que estas cosas, uno las cuenta que tiene de todo,
Dice, durante 4 años su nivel de vida había declinado constantemente. Año tras año se sentían cada vez más atenazados por la pobreza. Hacia el final de este año se enfrentaron con una de las experiencias más difíciles de toda su ardua lucha. Santiago todavía no había empezado a ganar mucho y los gastos de un entierro sumados a todo lo de los demás les hizo tambalearse. Esta valentía llena de esperanza contribuyó poderosamente a desarrollar en ellos unos caracteres fuertes y nobles, a pesar de su, dicen los reveladores, pobreza deprimente. Vamos a ver, una pobreza deprimente en este tiempo, pues eso es un señor que está en la calle, un mendigo, pero come, bebe, se toma un cafetito de cuando en cuando y duerme en un lugar de gente que es abandonada y tal. Pero ¿sabéis lo que es la pobreza deprimente en aquellos tiempos? Inenarrable. Un momentito, no sé, un momentito, que le he dado. Vale. Bueno, como se fueron defendiendo esta familia ya sin padre, desde antes de finalizar este año, María vio que los fondos de la familia disminuían. Transfirió la venta de las palomas a Santiago, poco después compraron una segunda vaca y con la ayuda de Miriam empezaron a vender leche a sus vecinos en Nazaret. Supervivieron como pudieron. Bueno, luego se encuentran con este problema. Y es que María hizo lo que pudo para inducirlo a que se afiliara. Es decir, llegan allí los patriotas de Nazaret, van a hablar ahí, ya sabéis lo que dice el Durante, es largo el tema este, y lo lían para que se alíe con ellos para luchar pues, contra los romanos, para que se vayan. Y entonces, María, lógicamente, hizo lo que pudo para inducirlo a que se afiliara, porque además ella quería que se marchara ahí, que fuera el Mesías, que fuera aprendiendo a guerrear. Y que se dejara de tanta tontería y de hablar con el padre que no lo entendía. Lo que se tenía que aprender a manejar la espada y a echar a los romanos y a otras cosas. Dice, pero no logró hacerle cambiar de parecer. Llegó incluso a insinuarle que su negativa a abrazar la causa nacionalista, como ella se lo ordenaba, equivalía a una insubordinación. Dice, a una violación de la promesa que había hecho cuando regresaron de Jerusalén, de que obedecería a sus padres. Pero en respuesta a esa insinuación, Jesús se limitó a poner una mano cariñosa en su hombro, mirándola a la cara y dijo, madre, ¿cómo puedes? Y María, lógicamente, se retractó. María no abandonó nunca la causa nacionalista y su deseo de que su hijo fuera el Mesías. Es que estaba el tema clarísimo. Después de atravesar este periodo doloroso con su hijo primogénito, como único sostén, María reconoció finalmente y en todos los sentidos que Jesús era el verdadero jefe de la familia y era en verdad un jefe valioso. Me voy a permitir, como está aquí que lo quiere lo lee, no voy a hacer comentarios sobre esto porque está clarísimo. Perdona, no, sí, lo voy a leer porque es que esto tiene su gracia también. Dice, aunque Jesús era pobre, su posición social en Nazaret no había disminuido en absoluto. Era uno de los jóvenes más destacados de la ciudad y muy considerado por la mayoría de las muchachas. Puesto que Jesús era un espléndido ejemplar de madurez física e intelectual, debía ser un tío guapetón, alto y guapetón. Y dada su reputación como guía espiritual, no es de extrañar que Rebeca, la hija mayor de Esdras, un rico mercader y negociante de Nazaret, descubriera que se estaba enamorando poco a poco de este hijo de José. Primero confió sus sentimientos a Miriam, la hermana de Jesús, y Miriam a su vez se lo comentó a su madre. Fijaros lo que están pasando en penuria. El único que trabaja y coordina un poco es Jesús. Y encima viene ahora una pelandrusca a llevarse al único que trabaja y controla la familia. ¿Qué va a hacer María? María se alarmó mucho. Estaba a punto de perder a su hijo, que ahora era el cabeza indispensable de la familia. Y decía ella, ¿nunca se terminarán las dificultades? ¿Qué podrá ocurrir después? Entonces se detuvo a meditar sobre el efecto que tendría el matrimonio sobre la futura carrera de Jesús. María dijo, vamos a ver, estamos aquí 8. Era viuda. Están, no tengo en la miseria, pero muy mal, muy mal. Y encima llega una y le echa el ojo a Jesús, que tenía buen porte y tal, que además era el cabeza de familia, el que aportaba, el que trabajaba un poco y sacaba dinero porque trabajaba en la carpintería, y encima viene este y se lo lleva. Vamos, ¿qué cosa peor nos puede pasar ya?
Y entonces, de que se vaya, que yo no quiero esto. Lógico, así que yo la puedo entender perfectamente. De verdad que la entiendo. A María la entiendo perfectamente. Esto es lo que pasa, el tema del idealismo. Bien, Jesús charlaba con toda naturalidad y normalidad con cada uno de los miembros de su familia, pero cuando estaban todos reunidos tenían tan pocas cosas que decir que llegaron a comentar entre ellos. María en particular estaba desconcertada por este comportamiento excepcional extraño de su hijo primogénito. Es que no lo entendía, y además que eso estaba clarísimo. Pasaron incluso por muchas depresiones. No voy a leer el tema este porque tampoco es algo excesivamente significativo. Con 2 horas más lo podríamos decir, pero es que, perdonadme. El tema de la boda de Canaán. No obstante, María hay una cosa que tiene una fe realmente incuestionable en Jesús, aunque parezca mentira. Dice, María, la madre de Jesús, se sintió abatida, estaba aturdida, mientras permanecía allí inmóvil delante de él, con el rostro lleno de lágrimas. El corazón humano de Jesús se rindió de compasión por la mujer que lo había llevado en su seno. Se inclinó hacia ella, puso tiernamente la mano sobre su cabeza y dijo, vamos, vamos, madre mía, madre María, no te aflijas por mis palabras aparentemente duras. ¿No te he dicho muchas veces que he venido solamente para hacer la voluntad de mi Padre Celestial? Con mucho gusto haría lo que me pides si formara parte de la voluntad del Padre. Y Jesús se detuvo en seco, vacilando. María pareció percibir que algo estaba sucediendo. Es que las madres tienen una intuición enorme. Dice, dando un salto, arrojó sus brazos alrededor del cuello de Jesús. Lo besó y se precipitó hacia la sala de los criados, diciendo, cualquier cosa que mi hijo os diga, hacedla. Pero Jesús no dijo nada. Esta expresión muy buena. Ahora se daba cuenta de que ya había sido demasiado, había dicho demasiado, o más bien que había deseado demasiado con su pensamiento. Es decir, las madres consiguen casi lo que quieren. Es milagroso, pero en este caso, realmente, dicho, el texto completo dice que el primero que se sintió realmente sorprendido fue Jesús. ¿Pero qué pasa aquí? Pero es que, claro, esa potencialidad que tenía Jesús pues, se emanaba y pasaban esas cosas. Pero me hace gracia la fe que tenía María en su hijo para pedirle que hiciera un milagro. Hombre, vosotros podéis imaginar que aunque haya venido un ángel, habéis tenido un sueño y tal, que os diga lo que sea, vosotros pensáis que este hijo es capaz de hacer milagros. Vamos, bueno, lo que es. María estaba desgarrada por igual entre el amor y el temor, entre el amor maternal y el orgullo familiar. Aunque estaba abrumada por las dudas, nunca había podido olvidar por completo la visita de Gabriel antes del nacimiento de Jesús. Eso fue lo que a María lo tenía agarrado, el tema de la visión de Gabriel. Dice, fijaros lo importante, dice, los fariseos se habían esforzado por persuadir a María de que Jesús estaba fuera de sí, de que estaba loco. Le insinuaron para que fuera con sus hijos y trataran de disuadirlo, de continuar con sus esfuerzos de enseñanza pública. Aseguraron a María que la salud de Jesús estaba a punto de quebrarse y que si se le permitía continuar, el único resultado sería que el deshonor y la ignominia caerían sobre toda la familia. Hasta esa mujer tuvo que aguantar a esta gentuza del poder político y religioso de aquel tiempo que amenazaba a María, la intentaban humillar como podían con el deshonor, alegando que Jesús pues, estaba loco y que al final las consecuencias le iban a pagar ellos. También tenían miedo por su propia seguridad. Mientras Jesús había sido una figura popular a los ojos de la gente, su familia había dejado que las cosas siguieran su curso. Pero ahora que la población de Cafarnaúm y los dirigentes de Jerusalén se habían vuelto repentinamente contra él, empezaron a sentir en lo más vivo la presión de la supuesta desgracia de su embarazosa situación. La presión social que tuvo que aguantar María, toda la familia, debió de ser terrible. Bueno, aquí hay una cosa que a lo mejor alguno me va a criticar. Voy a leer esta parte primeramente para defender mi tesis. Así pues, María y sus hermanos se sintieron profundamente ofendidos cuando, a pesar de que interrumpió su discurso para recibir el mensaje, en lugar de salir precipitadamente para saludarlos, escucharon su voz melodiosa aumentar de tono para decir, decid a mi madre y a mis hermanos que no teman nada por mí. El Padre que me ha enviado al mundo no me abandonará y mi familia tampoco sufrirá ningún daño. Rogadles que tengan buen ánimo y que pongan su confianza en el Padre del Reino. Pero después de todo, fijaros esta expresión, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo las manos hacia todos sus discípulos,
congregados en la sala, dijo: no tengo madre, no tengo hermanos. He aquí a mi madre, he aquí a mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi madre y mi hermano y mi hermana. Y ahora viene una reflexión por mi parte, criticada seguramente, ¿de acuerdo? Pero honestamente os lo digo que así lo pienso. Creo, y he puesto creo, que Dios Padre, al igual que nuestro hermano creador, Miguel de Nevadón, no tiene acepción de personas. Ama igualmente a todas las personalidades creadas. Creo que Dios Padre ama igualmente a Miguel de Nevadón, y ahora lo digo, que a cualquier hijo creado dotado de personalidad, con personalidad proveniente del mismo Padre paradisíaco. A lo mejor estoy diciendo una herejía, pero creo que la fuente centro primera, ese Dios Padre paradisíaco, como amor, quiere igual a Miguel de Nevadón que a ti Antonio, o Juan, o Pepe. Todos somos hijos de Dios y somos sus criaturas. Y alguien me puede fusilar por esto, pero honestamente sí lo creo. Dios Padre no tiene acepción de persona. A todos sus hijos los quiere igual. Y también digo una cosa. Creo que nuestro hermano creador no tiene acepción de personas hacia las personalidades, pero sí tiene diferentes grados de afecto y confianza en nosotros, sus hijos, en función de nuestra entrega. Creo que Jesús, Miguel de Nevadón, nos quiere a todos iguales, a todos sus criaturas los quiere iguales, pero los hijos también se hacen querer y puede tener diferentes grados de afecto y confianza con respecto a algunas personas en función de la entrega que ha manifestado. Menos mal que estoy lejos y las piedras no me llegan, pero bueno, eso es una opinión, por lo menos es una reflexión que pongo encima de la mesa. Dice, cuando María escuchó estas palabras, se desmayó en los brazos de Judá. La llevaron al jardín para reanimarla mientras Jesús pronunciaba las últimas palabras de su mensaje de despedida. El sentimiento de ofensa que debió sentir María como ser humano, porque no entendía eso y no podía entender lo de la aceptación de que Dios quiere a todos iguales, pero en ese contexto, que te digan esto, vamos, imagínate qué te pasa a ti. El sentimiento de ofensa es terrorífico. Lo podemos entender desde el libro de Dante a posteriori, pero ponte en el pellejo de ella en ese momento. Dice, después de que Juan Zebedeo les hubiera contado todo lo que había sucedido desde el arresto de Jesús a medianoche, su madre María partió inmediatamente en compañía de Juan para ver a su hijo mayor. Cuando María y Juan llegaron a la ciudad, Jesús, acompañado por los soldados romanos que iban a crucificarlo, ya había llegado a Gólgota. Imaginaos el miedo que debió de pasar esa mujer cuando se entera que a Jesús lo han cogido los romanos y lo van a matar de una forma ignominiosa. Pensar en vuestro hijo, aunque no llevéis bien con él, aunque no habléis con él, aunque no entendáis, aunque pase periodos que se va, que no quiere hablar contigo. Aunque tenga razón, aunque no, da igual. Y te enteras que mañana lo van a llevar allí, lo van a ejecutar públicamente y lo van a matar. ¿Qué pasa por el corazón de esa persona? Y esto lo he puesto como infinito dolor de ver morir a su hijo primogénito. Era el segundo ya, además. Es que ella también se las trae. Dice, el apóstol Juan con María, la madre de Jesús, Ruth y Judá, llegaron a la escena poco después de que Jesús hubiera sido izado a la posición, en la posición de cruz, y justo cuando el capitán estaba clavando el letrero por encima de la cabeza. Dice, las personas que permanecieron cerca de la cruz en un momento u otro de la crucifixión fueron María, Ruth, Judá, Juan Salomé, la madre de Juan, y un grupo de fervorosas creyentes que incluía a María, la mujer de Clopas y hermana de la madre de Jesús, María Magdalena y Rebeca, que entre otros tiempos había vivido en Séforis. Estos y otros amigos de Jesús guardaron silencio mientras presenciaban su gran paciencia y entereza y contemplaban sus intensos sufrimientos. Yo es que no me puedo poner ni en el pellejo, estoy hablando de María, no quiero hablar de demás, cada uno tendría eso, pero el pellejo de María, de ver a su hijo primogénito con sus diferencias, machacado, reventado, crucificado, ignominiado, escupido. Es decir, vamos, es que eso no hay madre que aguante eso. Y de hecho, aguantó muy poquito. Se murió al poco tiempo. Cuando Jesús vio a su madre, fíjate, importante, es que hay que leer entre líneas. Cuando Jesús vio a su madre junto a Juan, su hermano y su hermana, sonrió, pero no dijo nada. No pudo decir nada porque no podía nada. El momento de a su madre
allí enfrente a sus pies y tal, fue lo único que le reconfortó humanamente en ese momento, y el dolor que podía tener esa pobre mujer en su corazón. Jesús amaba a su madre y se sintió reconfortado con su presencia, es lo único que puedo poner aquí. Fijaros este tema, porque y ya vamos cerrando con los temas de María y entramos en unas pequeñas discusiones. Dice, Juan ocupó su lugar al lado de María, la madre de Jesús, sosteniéndola. Su hijo Judá se encontraba al otro lado. Cuando Jesús contempló esta escena, ya era mediodía, y dijo a su madre, mujer, he aquí a tu hijo, y hablándole a Juan, le dijo, hijo mío, he aquí a tu madre. Luego se dirigió a los dos diciendo, deseo que os vayáis de este lugar. Los echa, lógicamente. Y así Juan y Judá alejaron a María del Gólgota. Juan llevó a la madre de Jesús al lugar donde él se alojaba en Jerusalén, y luego se apresuraron en volver a la escena de la crucifixión. Después de la Pascua, María regresó a Betsaida, donde vivió en la casa de Juan durante el resto de su vida física. Fijaros lo que dice, María no llegó a vivir más de un año después de la muerte de Jesús. Vosotros os comprendéis, después de ese palo, una mujer que tenía 50 y tantos años, ahora os diré exactamente la edad que tenía, con sus dolencias, con sus años. Entonces, la medicina, la cirugía, a lo mejor cojeaba, iría con su lumbalgia, con su ciática, ya con sus años de vida, con todo lo que había sufrido, con su mala nutrición, con la muerte viuda, con el hijo pequeño que se muere, ahora que se le muere el otro. ¿Qué iba a durar? Deseaba morirse, si es que se tuvo que morir. Y no duró ni un año. Se murió de pena. Es que se tenía que morir de pena. Es que yo me pongo en su pellejo y me muero antes. No espero al año. Entonces, el concepto de soledad, fracaso y desesperación de María es terrorífico. Dice, cuando el Jesús resucitado emergió de la tumba, el cuerpo de carne en el que había vivido y trabajado en la tierra durante cerca de 36 años, yacía todavía allí en el nicho del sepulcro, intacto y envuelto en la sábana de lino, tal como había sido colocado para su descanso el viernes por la tarde por José y sus compañeros. Jesús nace el 21 de agosto del año 7 a.C. y Jesús muere en el año 30 de nuestra era, a los 36 años de edad. Jesús tuvo 36 años. María, la madre de Jesús, de Jesué ben José, muere en el año 31 de nuestra era. Jesús murió en el año 30 y María murió pues, aproximadamente un año después. Esto es para fijar fechas, porque en el libro Antia vienen un poco, y de cuando en cuando hay que dejar un poquito cómo clarificar estos conceptos. Bien. Bien. Perdonadme. Después de la Pascua, María regresó a Betsaida, donde vivió en la casa de Juan durante el resto de su vida física. María no llegó a vivir más de un año después de la muerte de Jesús. Y he puesto aquí los cálculos de los años vividos por María. Dice, mira, María se casó entre los 14 y los 15 años. Parece, dicen 12 años según los ortodoxos. Los ortodoxos ellos dicen que se casó a los 12 años. Porque además a los ortodoxos les interesaba que se casara a los 12 años para justificar el tema de que María era virgen. Es decir, no conocía a ningún hombre cuando concibió a Jesús. Pero se casa a los 14, 15 años. Un año, le echamos un año de embarazo. Jesús vivió 36 años y murió en el año 30, y María vivió un año más a la muerte de Jesús, murió en el año 31. María vivió aproximadamente 52 o 53 años. Calcula entre 52 y 53 años fue el tiempo que vivió María. Bueno, el dolor extremo de una madre, podríamos estar mucho tiempo. No me quiero regodear en este tema porque ya sabemos lo que es el tema. Estoy viendo la figura de María, pero es que esta parte final de María es importante porque realmente murió en unas condiciones bastante malas, depresivas y de soledad y de sufrimiento. Y yo os digo una cosa. Os voy a decir una cosa que a lo mejor me decís, ¿y tú por qué dices eso? Yo lo creo firmemente. Yo estoy convencido que cuando María murió, estoy convencido que a los 3 días resucitó, o al tercer periodo. Cuando resucitó, lo primero que se encontró cuando abrió los ojos fue el abrazo de su hijo Miguel. Y alguien me puede decir, ¿y tú por qué opinas eso? En el libro delante no dice nada, por supuesto. Pero yo te digo una cosa, ante esa circunstancia, yo lo hubiera hecho. Y si yo, que no tengo ni la misericordia y el amor que tiene Jesús, es capaz de hacerlo, te garantizo que Miguel lo hizo. Y estoy convencido que en cuanto que se despertó, el primer abrazo que tuvo María de consuelo dijo, es a Jesús. Luego seguiría su vida ascendente como a todos. Nosotros vamos a pasar por el mismo sitio. Pero hay cosas que marcan.
Es una apreciación mía. Bueno, aquí hay una singularidad que también me atrevo a plantearla, y es la siguiente. Cuando leemos el libro de Urantia hay un hecho no relatado referente a la descendencia, sobre una posible descendencia de los hermanos de Jesús. Los relatores no dicen absolutamente nada de que los hermanos o hermanas de Jesús hubieran tenido descendencia. En principio, María no tuvo nietos. Es decir, fíjate que los relatores van contando muchas historias de los hijos tal, cuando se casan, cuando tal. No hay una sola referencia en la cual diga que alguna de los hermanos de Jesús hubiera tenido un niño o una niña. Aquí llama la atención. Todos los hermanos de Jesús se casaron. Todos se casaron, los niños y las niñas. Y yo pregunto, y abro una línea de, ¿acaso en el plan divino se cortó la línea sucesoria de la familia humana de Jesús? Y desde una perspectiva puramente cristiana, os hago la siguiente observación. La siguiente pregunta. ¿Qué hubiera ocurrido en las diferentes iglesias si San José, porque a José, el padre de Jesús, en la iglesia ortodoxa, católica y cristiana, es San José, es un santo, y la Virgen María es una Virgen María, con una capacidad de deidad, dice, denominación en el cristianismo y catolicismo, le llaman Virgen María, hubiesen tenido descendencia de nietos y bisnietos. Es decir, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido una línea continuista de nietos de María hasta los tiempos de ahora? Seguramente se hubiera planteado un problema, conforme somos los humanos, que adoramos un trozo de tela, un trozo de madera, o el brazo incorrupto, o el dedo incorrupto de no sé qué, o el pelo de Mahoma, o la uña de no sé quién. Imagínate que se pudiera demostrar una línea descendente. Yo honestamente creo que el linaje de la familia de María se cortó. Y es una opinión mía en base a profundizar sobre la escritura, es decir, a leer en lo que no está escrito, que no va contra lo que está escrito. ¿De acuerdo? Es una meditación que os dejo. No me quiero avanzar más. Unas conclusiones importantes. Al libro de María no llevó una vida fácil ni gloriosa en Urán. Os lo garantizo. Con la información que da en el libro de Urantia, María las pasó, pero muy mal. María fue una mujer trabajadora, responsable y buena madre de su tiempo. Padeció la pérdida de su marido, hijo pequeño y su primogénito. Vivió una vida sencilla, lindando a la pobreza. Soportó penurias, enfermedades, contratiempos de todo tipo. Amó a sus hijos con una auténtica entrega. Fue protectora sin igual. Amó a su hijo Jesús, pero no llegó a comprender su maravilloso mensaje hasta que no lo vio resucitar. Es un ejemplo de vida de una familia numerosa donde la mujer estaba condicionada por su tiempo y por los hechos ocurridos. María estuvo entregada a sus vástagos creyendo que su hijo sería el Mesías esperado. Y realmente María no es la persona a la que debemos adorar ni pedirle cosas, porque es una hermana igual que nosotros. Fue la madre de Jesús, tuvo ese privilegio de ser la madre material de Jesús. Pero me descubro ante la figura de María, porque madre mía, lo que pasó esa señora. Y esto es una aseveración que yo pongo como una conclusión. Digo, María debe ser admirada como un ser humano excepcional. Era excepcional porque lo eligieron excepcionalmente entre una pareja entre tres de lo mejor que había. Era excepcional. Pero no debiera ser considerada como una deidad a la que debemos adorar o manifestar un culto inapropiado como intermediadora ante el soberano del universo local, Miguel de Nevadón. Y os digo una cosa, entre el concepto que hay de María en el libro de Urantia y el concepto que hay de Virgen de María en la Iglesia Católica,
Por supuesto que hay un montón de imágenes de vírgenes por todos los sitios. Realmente, en el fondo, si uno lo analiza, es casi una idolatría. Esta virgen es santa, esta es milagrosa, y esta le puedo pedir, y esta otra no, porque no concede deseos. Es una pura idolatría. Pero cuando uno analiza el libro Durantia con profundidad, al final siempre te llega la chispa que te echa al suelo todo otra vez. Y entonces lees en este capítulo. El maestro podía discernir la fe salvadora en la burda superstición de una mujer que buscaba la curación mediante el acto de tocar el borde de su manto. Entonces al final dice, Dios mío, si es que hasta esa gente que cree en esas cosas, lo importante es la fe. Entonces, lo que cree una burda superstición, pues bueno, hasta eso, el maestro ve, hasta en eso ve, discierne la fe salvadora. Ante esto, claro, chapó, no puedo decir nada más. Me vais a perdonar, por la hora que es, que me salte algunos temas que en algún momento mejor tendremos la oportunidad de profundizar en las diferentes religiones. Como está esta información allí, la podéis leer tranquilamente, pero no dedicarle tiempo a explayarme sobre el tema, porque además el tema es muy profundo. La visión de María en el Corán también la tenéis aquí expuesta, la leéis y nada más. No quiero profundizar porque llevamos mucho tiempo. Y lo único que voy a comentar ya son dos cositas. Una es que, mira, más de la mitad de la humanidad estamos entre cristianos y musulmanes. La figura de María es una figura importante. Ellos la considerarán como sea, pero es una figura importante, tiene mucho peso. Entonces tenemos que tratar con sumo respeto con nuestros hermanos de otras acepciones religiosas, porque hay que buscar que María sea un elemento de integración, y puede serlo, si todos ponemos buena fe, porque más de la mitad de la humanidad tienen esa figura como una figura poderosa. Como conclusión final, digo, las creencias sobre la figura de María en las diferentes religiones presentes y futuras no deben ser un elemento de separación, sino de unidad entre todas las formas de pensamiento, creencias y sentimientos. María representa la lucha por la vida, la fe en un destino superior y el ejemplo de una familia que tiene que sobrevivir en un mundo lleno de conflictos, accidentes e incógnitas, que solo puede ser superado con entrega y amor. Y os voy a decir la última reflexión ya para finalizar la presentación. Esa es la luz de la quinta revelación. Una de las cosas que tenemos que empezar, para mí María es una velita, esa velita que yo tuve que apagar el sol para poderla analizar, es esa velita. Tenemos que empezar por limpiar nuestra casa, nuestra mente, cada uno como modelo. Ser conscientes, ser consecuentes con la información adquirida y actuar en consecuencia. Predicar con el ejemplo de vida. Poner a trabajar nuestros dones, que ya es hora, tenemos que empezar, que Dios nos ha dado muchas cosas. Vamos a empezar, pues si es verdad. A ver si al final va a ser eso verdad de que el talento lo guardo el talento. Bueno, pues si a lo mejor a mí no me han dado 10 talentos, me han dado un talento y 25 centavos. Bueno, pues vamos a poner a trabajar un poco el tema. Es decir, vamos a poner a trabajar todos nuestros dones, porque si no, no avanzamos. Y por favor, os pido, encender vuestra vela. Tenemos que encender cada uno nuestra velita para iluminar este mundo, porque si no encendemos... María encendió su vela. Ya te lo digo. Y nosotros cada uno de nosotros debemos encender nuestra llamita y entre todos conseguiremos iluminar este planeta llamado Durantia. Y me estoy refiriendo a la llamita de mi mar, de María, de José, de Paula, de Flor, de Jaime, de Ginés, de Mariano, de Lola, de Demetrio, de Santo y de Fernando y de tantos otros que tienen su velita. Y entre todos, si encendemos nuestra velita en este mundo, como la de María y cada uno de nosotros, vamos a conseguir que toda la humanidad se sincronice y tengamos una unidad luminosa, que iluminemos este mundo para ayudar a que todos lleguemos al planeta de luz y vida. María para mí creo que es de las primeras velitas que se encendieron, de tantas otras personalidades que luego surgieron, pero es un modelo de una vida que sinceramente yo me descubro ante la figura de María y te digo la verdad, hasta que no me he leído, releído y vuelto a leer y todo el tema, y hay muchas cosas que no he hecho mención, unas que le he pasado de largo y otras que no he puesto porque sería para hacer un documental, pero de varias horas. Y dicho el tema, solamente me toca despedirme, agradeceros vuestra presencia y desearos que paséis buena noche y que esto no haya servido a todos para algo. Muchas gracias. Te paso el control, Jaime. Como siempre,
espectacular. Quiero que sepan que la presentación la voy a mandar con la grabación. Javier nos la va a pasar ahora y estará a disposición de ustedes. Y de las personas que vean este video, que quieran la presentación también en PowerPoint, estará disponible, me la solicitan por correo y con el mayor gusto se la mando. Quiero anunciarles algo, quisiera compartir algo con ustedes, a ver si me permiten. Y es que hemos terminado este trabajo. ¿Lo están viendo? Sí. Terminamos la traducción de la armonía entre los santos de los últimos días y la revelación de Urantia. Sabemos que esto va a ser un golpe fuerte, se va a lanzar ahora en la Feria de Guadalajara, ya lo terminamos de traducir, y es la relación que existe entre la revelación de Urantia y los mormones, ¿sí? Los santos de los últimos días, que es como se denominan los mormones. Entonces va a ser una sorpresa, es un libro precioso que escribió una señora que es miembro de la iglesia, de 86 años, y que conoció el libro durante hace 50 años, lleva estudiándolo. Y la bomba es que la señora en su libro dice que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una iglesia preparatoria a la revelación de Urantia. Miren ustedes lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces eso va a ser impresionante porque primero se pone en un librito de poco más de 100 páginas, muy fácil de leer, muy agradable, se pone a disposición de todas las personas que quieran entender en cuanto a las doctrinas de la iglesia con Urantia, entonces van a poder disfrutarlo. Yo pienso que hoy le estoy mandando, bueno, mañana ya, hoy está tarde, mañana le voy a mandar la versión final revisada, va a estar disponible para descarga electrónica, nosotros lo vamos a dar sin costo y van a poderlo comprar lo que los quedan en papel a un costo ridículo en Amazon, ¿sí? Y la idea es pues que lo circulemos y que sigamos, como dice Javier, miren ustedes, una persona de 86 años, también que ha hecho que su velita se convierta en una velota, ¿sí? Porque vamos a llegar, de hecho, a 15 millones de miembros de la iglesia con este libro. Seguramente que no va a ser recibido en las mejores, con los brazos abiertos por muchos miembros, pero muchos, ¿sí? Hispanoparlantes sí lo van a recibir y sé que los va a poner a pensar. Mis queridos amigos, mil gracias, Javier. De nuevo, mil gracias por tu esfuerzo, por este estupendo trabajo. Quedo pendiente de la presentación para mandarla con la grabación y que pasen una feliz noche. ¿Ok? Nos vemos pronto. La próxima les estaremos informando de nuestra reunión en Cancún, que ya tenemos fecha en mayo. Entonces, en el correo de estos días les mandaremos la información. Buenas noches, Javier, gracias. Que descansen. Buenas noches a todos.